Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Les saluda su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Me encuentro aquí esta tarde por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en representación de mi querido pastor José Oscar Martínez Rivera, el cual no puede estar presente en este momento. Estoy seguro que presencialmente no puede estar aquí, pero que su corazón está acá con nosotros. Venimos a traer un mensaje que el Señor nos ha dado en esta tarde, y antes de entrar al mensaje de la palabra que se encuentra en Génesis 3:6, le voy a dar el capítulo y el versículo, pero si usted lo quiere buscar en su Biblia, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 6. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en el barrio Callejones en Lares, lo que se conoce como el Camino de Emaús. Los órdenes de servicio son como siguen. Los martes tenemos oración que comienza a las 7 de la noche, seguido a las 8 de nuestros estudios bíblicos, tanto para niños, para jóvenes, como para adultos. Y contamos con una selección de maestros muy buenos. Se dan unos estudios bíblicos muy buenos y unas clases que son muy explicadas, muy educadas para el conocimiento de las Escrituras. Los jueves tenemos nuestro servicio de oración que comienza a las 8 de la mañana, y los viernes tenemos servicios alternados, tanto para niños, para jóvenes, para damas y caballeros, y también los servicios misioneros que se llevan a cabo una vez al mes, los viernes. También contamos con clases de bautismo que la tenemos los domingos comenzando a las 9 de la mañana. Si usted no tiene un lugar donde usted se pueda congregar, si usted se acaba de mudar para este hermoso pueblo de Lares o está cerca de nuestro pueblo y usted está buscando una casa de oración, un lugar donde usted puede decir, tengo donde congregarme, haga de nuestra casa de oración la suya. Nuestras puertas están abiertas y le vamos a recibir con mucho amor y cariño. Bien, pues quiero ir a la palabra, al mensaje de esta tarde que se encuentra en Génesis 3, capítulo 6, versículo 3, perdón. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Padre, hemos leído tu palabra es poder, tu palabra es sanadora, tu palabra liberta, consuela y confronta el pecado. Padre, en esta tarde lanzamos tu palabra como una red y confiamos en que ella no tornará atrás vacía, sino que irá y hará el trabajo para la cual ha sido encomendada. Bien, hermanos y amigos, en esta tarde quiero compartir con ustedes una reflexión, y he tomado, o el Espíritu Santo me ha llevado a Génesis, un pasaje bíblico muy sencillo que estoy seguro que todos lo conocemos y hemos oído de ese pasaje bíblico muchas veces, quizás hasta cientos de veces. Usted ha oído personas que han predicado sobre ese pasaje bíblico. Pero el Espíritu me dio un mensaje que lleva por título el precio del pecado. Y el tema que quiero desarrollar en esta tarde es pecado. Y es un tema que cuando mucha gente lo oye no suena muy agradable a sus oídos, porque con el simple hecho de escuchar el término, la expresión, la palabra pecado, pues se incomoda a muchas personas, ¿verdad? Pero ¿qué consideramos pecado o qué es pecado para uno como persona? Y le voy a dar una descripción del pecado bien sencilla, bien básica. Pecado es desobediencia a las órdenes establecidas por Dios. Mira qué fácil. Desobediencia a las leyes o órdenes establecidas por Dios. Y leímos un pasaje, una porción bíblica donde dice que la mujer se acercó al árbol y tomó del fruto.
Sabemos que Dios había creado al hombre y había creado a la mujer, o los creó y los puso en un lugar hermoso, en un Edén, en un jardín, sea Edén o sea jardín, ¿verdad? Los puso ahí, los ubicó ahí, y ahí tenían de todo. Y lo único que papá le dijo a ellos fue, pueden disfrutar de todo esto, pueden estar aquí, pero aquí hay un reglamento. En la vida hay reglamentos para muchas cosas, ¿verdad? Y Dios le dijo, de todo lo que hay en el huerto pueden comer, mas de este árbol que está aquí no comerá, ni lo tocará, ni te acercarás a él, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que la mujer comienza a mirar el árbol, a observar el árbol y acercarse al árbol. En otras palabras, lo que estaba haciendo era mirando el pecado, observándolo de lejos y comenzó a analizarlo. El pecado de lejos se ve bonito. El pecado se ve bien, ¿ok? En el momento. El pecado viene disfrazado de hermosura, viene disfrazado de cosas buenas. Ese es el pecado, así que viene el pecado disfrazado. Entonces, hasta que la persona da el paso ese, abre esa puerta y comete el pecado. Luego que la persona cometa el pecado, ¿verdad? Viene lo que se conoce como el remordimiento o los cargos de conciencia. Pero dice que ella le llevó del fruto al marido para que él también comiera. Ya ella había caído. Y se ha especulado, se ha hablado mucho de qué es lo que Adán hubiera hecho en aquel momento, ¿verdad? Cuando ella se acercó a él y le dijo, mira, he tomado del fruto y comí. Porque tenemos que acordarnos que papá le dijo, el día que comas de ese fruto ciertamente morirás, ¿verdad? Y la serpiente tomó la palabra que Dios le había dado a ellos y la torció. O Satanás tomó la palabra y la torció. Y Satanás le dijo, mira, no es que vas a morir, es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tú serás como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces ahí le abrió una inquietud en la mente a la mujer, a Eva, y ella cogió y comió del fruto. Al morderlo y ver que ella físicamente no murió, le dice al marido, mira, yo no morí, yo comí del fruto, yo lo probé y yo no me morí. Y no que papá había dicho que si comía de él me moría. Obviamente de lo que se estaba hablando ahí era una muerte espiritual, ¿verdad? Una separación del ser humano de Dios. Ya no iba a haber esa vida espiritual que ellos tenían en el comienzo en el Edén, no iba a estar ahí. Esa relación se rompió. Pero Eva pensaba que era que físicamente iba a morir. Pues entonces, ¿cuál fue el pecado? Acuérdense que estamos hablando sobre pecado. ¿Cuál fue el pecado de Eva y de Adán en ese momento? Fue la desobediencia. Y la desobediencia es corregida o castigada severamente, ¿verdad? Dice que hay un precio a pagar. Y pagaron, el precio de ella fue, perdieron en primer lugar el lugar donde estaban, ¿ok? El Edén donde estaban. Segundo lugar, se rompió esa relación entre el hombre y Dios. Esa visitación que Dios le hacía a ellos, que dice que Dios descendía y se paseaba por el Edén con él, ¿ok? Hablaba con él. Ellos lo oían, lo veían. Ya esa relación se rompió. Así que pagaron un precio muy alto, ¿verdad que sí? Porque imagínense que Dios, que usted fuera una persona que tuviese la dicha o la fortuna de poder sentarse a hablar con Dios todos los días, o por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Que Dios viniera presencialmente a su vida y usted hablara con él. Eso sería un gran privilegio, ¿verdad que sí? Entonces, eso perdió el hombre, perdió eso, pagó un alto precio por su desobediencia. Y a causa de esa desobediencia entró la muerte física al mundo, ¿verdad? Porque el pecado trajo muerte. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna, más el precio del pecado es muerte, ¿ok? Pues así que el pecado de Eva y Adán fue la desobediencia. Y podemos ver que por ahí entra el pecado y comienza a regarse, a esparcerse por la faz de la tierra, a contaminar a los seres humanos, porque vemos cómo pasa que viene Caín después y mata a su hermano por envidia, otro pecado. Abel tenía una buena relación con Dios y obviamente pues parece que se ve que Caín no la tenía, porque cuando trajeron las ofrendas, dice que Dios vio la ofrenda de Abel con agrado, más la de Caín la despreció. Algo estaba pasando que la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Y eso creó envidia en el corazón de Caín, al punto que el corazón de Caín se llena de envidia y planea la muerte de su hermano. Así que ya vemos que ahora el padre y la madre pierden el privilegio de estar en la presencia de Dios y hablar con él.
Ahora el hijo mata a su otro hijo, a su hermano, y por ahí se continúa contaminando la tierra. El precio que Caín pagó fue grande, porque fue desterrado, tuvo que irse de la casa de su padre y su madre. Y no se sabe cuánto tiempo estuvo deambulando por la tierra, porque tenemos que acordarnos que en aquellos tiempos la gente vivía 300, 400, 500, 600 años y hasta más. ¿Ok? Así que, ¿cuánto tiempo estuvo Caín solo en la tierra caminando sin tener ni siquiera con quién hablar? Yo no sé si usted, ¿verdad?, pues, ha tenido momentos en su vida donde ha estado solo, quizás 2 o 3 días, y no ha tenido una persona con quien hablar. Quizás usted tenga un televisor y lo puede encender y ver la televisión, y usted puede escuchar a las personas en la televisión hablar, pero usted no puede hablar con ellos. O usted puede tener internet y buscar algo en el celular, y usted puede ver a las personas y escucharlas hablando por el celular, pero usted no se puede comunicar con esas personas a menos que usted llame a alguien, ¿ok? Y estar solo, pues, es triste. Y hay mucha gente que están solos. Y Caín estuvo solo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo la Biblia realmente no le especifica? Pero dice que estuvo solo. Y el precio que Caín pagó también fue grande, fue marcado. Dios lo marcó. Y así que el precio, el pecado tiene un precio. ¿Okay? Así que, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre el pecado en esta tarde, ¿verdad? No vaya usted a sentirse mal con el mensajero. Yo solo traigo el mensaje. A veces en la vida, pues, alguien nos trae un mensaje y la persona se molesta con el mensajero. Pues no se moleste con el mensajero, reciba el mensaje y déle gracias al mensajero por el mensaje, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó aquí. Vemos que en Josué capítulo 7 vemos a Acán. Y Acán también cometió un pecado muy grave, ¿verdad? Y le estoy dando los libros y los capítulos porque a mí me gusta secundar lo que yo digo con la palabra, el capítulo, el libro donde habla sobre esto. Y dice Josué capítulo 7 que Acán cometió un pecado muy grave. Ya Dios había dado instrucciones específicas a Josué de lo que iban a hacer cuando conquistaran a la ciudad de Jericó. Y papá había dicho que de nada de lo que había allí se podría tomar posesión el hombre, que todo era para ser quemado, ¿verdad? Y cuando Acán entra allí con sus hijos y conquistaron a Jericó, que Israel lo conquistó, Acán alcanzó a ver un vestido babilónico, dice que vio un lingote de oro y 200 ciclos de plata. Al mirar todo eso, codició. La codicia fue más fuerte en el corazón de Acán que las instrucciones que Josué le dio a ellos. Cuando le dijo, nadie tomará nada, sino que todo será quemado y ofrecido a Dios. Y Acán no era un hombre espiritual, porque si Acán hubiera sido un hombre espiritual, él hubiera obedecido a la palabra que Josué le dio a él, la palabra que le fue impartida. Y fíjese que Acán era nada más y nada menos que de la tribu de Judá. No era cualquier tribu tampoco, ¿verdad? Era de la tribu de Judá. Sabemos que Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. La descendencia o la simiente por la cual vino Jesús vino de la tribu de Judá. Y fíjese que Acán era el líder tribal de esa tribu. Y codició lo que no era de él. Así que, ¿cuál es el pecado de Acán? La codicia, la avaricia, querer tener, especialmente la codicia, y querer tener lo que no es de él. Eso no era de él, no le correspondía a él. Así que el pecado de Acán fue la codicia y ser avaro, ¿ok? Y ese pecado que Acán cometió pagó un alto precio, y no solo lo pagó él, lo pagó también su esposa, lo pagaron sus hijos, porque en aquellos tiempos, en aquellos días, cuando una persona cometía un pecado o una transgresión, se consideraba toda la familia instantáneamente contaminada. Así que, ¿qué hicieron con Acán? Lo sacaron del campamento, lo llevaron afuera. Y si se dijera que solo lo llevaron afuera del campamento y lo desterraran, no. Josué recibió instrucciones de que lo apedrearon. Tomaron piedras a él y lo apedrearon a él y a su familia. Y junto con su familia, no solo que lo apedrearon, también lo quemaron. Así que tras que le entran a pedrada y están muertos, ahora los queman.
pagaron un alto precio por el pecado de Acán. Acán llevó a su casa unas cosas que no eran de él, que no le correspondían, y eso le costó la vida a él y a toda su familia. En aquellos tiempos, pues así era. Imagínate, gracias a Dios, que en estos días la ley no es como era antes, no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo, ¿verdad? Estando bajo la ley, pues ese fue el precio que le tocó pagar a él. Y dice la palabra que en aquellos días los padres se comían las uvas y a los hijos les daba la dientera. En otras palabras, que los padres cometían el pecado y ese pecado también contaminaba a los hijos. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, que ahora estando bajo la gracia de Cristo, si una persona comete un pecado, no lo van a juzgar a su casa entera por el pecado que cometa el jefe de la casa. En otras palabras, si yo soy el que cometo la maldad en mi casa, mi esposa no va a pagar por lo que yo haga. Mis hijos no van a pagar por lo que yo haga. Yo pagaré por mi propio pecado. Cada quien va a tener que responder por su propio pecado. Alabado sea Dios. Entonces vemos que en 2 de Reyes, el capítulo 5, encontramos que el profeta Eliseo tenía un siervo que se llamaba Jersey. Y Naamán, el general Naamán, bajó desde Siria hasta Israel para consultar al profeta. Y el profeta le dio unas instrucciones a él a seguir respecto a la enfermedad que él tenía, que era lepra. Cuando Naamán oyó lo que el profeta le dijo, se sintió indignado. Número uno, porque ni siquiera Eliseo fue a verlo, mandó a su siervo a hablar con él. Le dijo, así ha dicho mi señor, que desciendas al Jordán y te sumerjas 7 veces, y que al salir en la 7ª vez, tu piel quedará blanca y limpia. Naamán se sintió ofendido, porque quizás él dijo, caramba, yo vengo de tan lejos, en esta trayectoria, con la condición de salud que yo tengo, tan incómoda, para ver a este hombre, y ni siquiera él sale para hablar conmigo, sino que envía a su siervo. Y Naamán comenzó a renegar. Pero gracias a Dios por la gente que andaba con Naamán. Por eso nosotros a veces tenemos que tener cuidado y tenemos que ver con quién andamos. Porque la persona que nos rodea a nosotros tiene que ser una persona espiritual, tiene que ser una persona que me dé a mí buenos consejos, no una persona que me dé malos consejos. Y de los soldados que andaban con Naamán le dijeron, mi señor, pero si el profeta te hubiera mandado a hacer otra cosa, quizás algún hallazgo grande y peligroso, tú no lo irías a hacer, tú lo harías. Tú sabes que tú irías y lo harías, ¿verdad? Cuán sencillo es descender a las aguas y sumergirte 7 veces, le dijo. Eso es fácil de hacer. Y Naamán entró en uso de razón y dijo, ¿verdad? ¿Qué más sencillo que descender al agua? Y entendemos, ¿verdad?, que la condición de Naamán era seria, porque no era cualquier cosa, era lepra. Y la lepra era una enfermedad que la piel se le podría a la persona despacito, lentamente. ¿Te imaginas el olor tan desagradable que tenía el cuerpo de Naamán? Se estaba pudriendo lentamente. Y, ¿verdad?, yo digo que en estos días existirá la lepra. Habrá lepra. Habrá gente que tendrán lepra. Y quizás dicen, bueno, yo no he visto a nadie con lepra por ahí, pero físicamente no tienen lepra, pero espiritualmente la tienen. Hay gente que están espiritualmente leprosos, que están por afuera, que usted ve la piel bien bonita y bien olorosa, pero su alma y su espíritu están enfermos, están dañados con pecado mortal, con pecado que huele feo delante de la presencia de Dios. Así que la lepra espiritual, como yo le llamo, ¿verdad? La Biblia no habla de ella, pero yo le digo lepra espiritual. Hay mucha gente llena de lepra espiritual y lamentablemente, porque hay que decir las cosas como son, yo dije que yo venía a traer un mensaje que el Espíritu Santo me había dado a mí y que no se moleste con el mensajero, sino que reciba el mensaje. Actualmente dentro de la casa del Señor hay gente leprosa. Hay gente leprosa dentro de la casa del Señor. Y quizás te diga, wow, hermano, por eso suena fuerte. Sí, hermano, suena fuerte. Pero hay gente leprosa dentro de la casa del Señor, ¿ok? Hay gente que usted los ve, que están muy bonitos, son muy agradables por afuera, pero por dentro no lo son. Tienen malas intenciones, tienen un corazón enfermo. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra dice que el hombre bueno del corazón bueno saca buenas cosas. Y dice que el hombre malo del corazón malo saca cosas malas. Así que sí hay gente que están enferma espiritualmente, ¿ok? Pero vamos a continuar con este mensaje porque el tiempo avanza.
¿Y qué me dice? Pues cuando Naamán vio que al descender a las aguas salió limpio, se regocijó. Yo no estaba allí, ¿verdad?, para presenciar ese momento, pero yo me imagino a ese hombre el grito de alegría que pegaría y el salto que pegaría. Porque usted se imagina lo que es tener una enfermedad mortal, una enfermedad que está matando a la persona, que está acabando con él y que no hay medicina que lo pueda curar, porque para la lepra no había medicina, ¿ok? Entonces, la tristeza que llevaba ese hombre en su corazón, con lo que tenía que lidiar todos los días de su vida, con ese mal olor, cambiándose esos paños, porque las personas leprosas se ponían unos paños, ¿verdad?, que se llenaban de inmundicia, de porquería, de pus, de llaga. Entonces dice que ellos tienen que cambiarse esas vendas. Por eso hay un pasaje bíblico que dice que la justicia de los hombres es como los paños de inmundicia. Y eso es fuerte, pero es verdad. Dice que la justicia de los hombres es como los paños de inmundicia. Y los paños de inmundicia son desagradables, apestosos, llenos de pus y de porquería. Dice que la justicia de los hombres no sirve. La única justicia perfecta es la justicia de Dios. ¿Okay? La justicia de los hombres se puede comprar. La justicia de los hombres se puede comprar, tiene precio. ¿Okay? Monetariamente tiene precio. Porque hay personas que se venden y dicen que están haciendo justicia, no hacen justicia, cometen injusticia, porque te están dando una buena paga por debajo de la mesa y hacen una injusticia. Pero ellos la consideran justicia y eso es pecado delante de Dios también, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con Jersey? Naamán regresa para darle viene para darle los regalos a Eliseo. Jersey sale corriendo a encontrarse con Naamán, ¿verdad? Y le dice, lo mandó parar. Le dice, mira, mi señor mandó a decir que tomaba los presentes, que le diera los regalos, que cambió de padecer. Entonces Jersey coge, Naamán le entrega a él los regalos, ¿verdad? Y Jersey va a esconderlos. Pero como a Dios nadie lo coge de bobo, como Dios todo lo sabe, como a Dios nadie lo puede engañar, porque lo que ojo de hombre no ve, el ojo de Dios lo ve. Dice que el ojo de Jehová está sobre todos, sobre buenos y malos. Y para Dios nada es oculto, Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo le revela a Eliseo lo que Jersey estaba haciendo escondida. Y mientras Jersey estaba escondiendo, ahí estaba el Espíritu Santo mostrándoselo en visión a Eliseo. Cuando Jersey llega, ¿qué pasa? Eliseo le dice, lo confronta, le dice, hijo, ¿qué ha hecho? ¿De dónde viene? Imagínate. ¿Qué sabía Jersey que Dios se lo iba a revelar a Eliseo? Y le dice, no, yo nada, vengo de caminar por ahí. Y él le dice, mira, cuando tú estabas escondiendo aquellos regalitos, aquellos presentes que le pediste a Naamán, Dios me lo estaba mostrando acá, le dijo. Y para que tú veas que las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Le dice, sea la lepra de Naamán contigo. Mira, ¿cuál fue la mentira de Jersey? ¿Cuál fue el pecado de Jersey? La mentira y el engaño, porque le mintió, tanto le mintió a Naamán, que le dijo que Eliseo había mandado a buscar los presentes, tanto le mintió al profeta cuando le dijo, no vengo de hacer nada malo, y el engaño, porque engañó a Naamán, diciéndole que Eliseo lo había enviado. O sea, adquirió algo bajo el concepto del engaño. Así que el pecado de Jersey fue la mentira y el engaño, porque le mintió a Eliseo respecto a lo que había hecho, y engañó y le mintió a Naamán referente a cómo recibió ese presente, ¿verdad? Y pensaba que Dios no se lo iba a sacar en cuenta. Mire, hay gente que hace negocio, ¿verdad? Hay gente que hace negocio y dicen, yo soy listo. A mí nadie me coge de bobo. Yo soy listo para un negocio. Y hacen negocios engañosos. Engañan a la gente, hacen negocios y quitan y se adquieren de cosas bajo el concepto o el efecto del engaño. Entonces dicen que son buenos negociantes. Tener algo o adquirir algo bajo el concepto del engaño es pecado. A Dios no le agrada eso. Eso no es ser listo. Eso es engañar a las personas, ¿verdad? Y Eliseo adquirió, Jersey adquirió los regalos bajo el engaño porque engañó a Naamán. Y eso le costó, él pagó un alto precio por eso. Así que estamos diciendo que el pecado tiene un precio, ¿verdad? El precio del pecado. Y le costó la vida porque murió leproso. Oiga, un hombre que estaba al lado del profeta, que vivía junto con el profeta y que alcanzó a ver hasta la gloria de Dios, digo yo, porque cuando Eliseo fue rodeado por los sirios,
¿verdad? Por los asirios, que rodearon al profeta con intenciones de matarlo. Y Jersey se asustó porque vio que el grande ejército le dijo a Eliseo, va, hasta aquí llegamos nosotros ahora, mira por la ventana, mira cómo está el soldado ahí afuera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué hizo Eliseo? Oró al Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos espirituales a mi siervo para que él pueda ver lo que yo veo. Cuando los ojos espirituales de Jersey son abiertos, que vea que el ejército celestial, mira, se desmayó, echó para atrás, cayó. Y digo, wow, a la verdad, Eliseo le dijo, mira, los que están con nosotros son mucho más que los que están en contra de nosotros. ¿Por qué te preocupas, muchacho? Y ahora yo le digo a usted en esta tarde, amado amigo y hermano, los que están con usted, los que están con nosotros, son mucho más de los que están en contra de nosotros. El enemigo de las almas está en contra de nosotros. Tiene un ejército diabólico peleando en contra de la iglesia de Cristo. Pero regocíjese, porque él solo se llevó una tercera parte de los ángeles de Dios. Así que usted tiene 2/3 partes a su favor. Nosotros tenemos 2/3 partes de los ángeles de Dios luchando para nosotros. Por cada demonio que se levante en contra de nosotros, hay 2 ángeles que le van a hacer frente. Así que no tenemos que tener miedo. Los que están con nosotros son mucho más de los que están en contra de nosotros. Así que ese fue el pecado de Jersey y lo pagó altamente. Pero eso era en el Viejo Testamento, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, eso era bajo la ley, todos esos castigos bajo la ley. Vamos a ver una cosa, vamos a ver algo. Yo me fui al libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 21, me habla sobre un matrimonio. Y ya estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Hechos 5, del 1 al 21. Nos habla de un matrimonio, de una pareja. Y nos habla de Ananías y de Zafira, ¿verdad? Y dice que ellos tenían una heredad, ¿verdad? Entonces sabemos que en aquellos tiempos de los apóstoles dicen que las personas vendían las cosas y llevaban su dinero al concilio o al apóstol y entregaban eso como una donación. Y Ananías vendió su propiedad y confabuló con su esposa, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo. Yo digo en esta tarde, el día que el marido va a hacer algo que a Dios no le agrada y se lo dice a su esposa, mire, sea sabia, dígale al marido, si tú quieres entrar en esa clase de pecado, hazlo tú porque yo no voy a participar de eso. Pero el día que la esposa también cometa la misma necedad, que la esposa quiera hacer algo indebido y se lo consulte al marido y le diga, vente conmigo, vamos a participar de esta maldad, que el marido sea también lo suficientemente sabio espiritualmente para decirle, no, participa tú de ese pecado porque yo no quiero nada que ver con eso, ni quiero ni carta ni asunto en ese negocio. Pero no fue así. Dice que Ananías vio el dinero que le pusieron en las manos y le dijo a la mujer, vamos a extraer de esto algo y nos quedamos nosotros con esto y entregamos el gesto. Le decimos a él que eso fue lo que me dieron por la propiedad. La mentira, ¿verdad? Cuando llegaron donde el apóstol, que llegó él primero, se fue adelante, le dijo a la mujer, yo voy primero y se fue él. Y le llegó donde el apóstol, ya el Espíritu Santo le había mostrado al apóstol Pedro la idea o que traía ese hombre, lo que había hecho. Y Pedro, ¿verdad?, lo recibió. Óigame, mire si que Dios es bueno. Dice que antes de que el padre dé el castigo al hijo, primero le hace la pregunta, ¿verdad? Parece que los padres a veces cuando van a confrontar a un hijo le dicen, mira, te voy a hacer una pregunta. Pero piensa antes de contestarme, porque te voy a hacer una pregunta. Yo soy tu papá y tú me vas a contestar a mí con la verdad. Cuando los padres le hacen preguntas a los hijos, es porque ya los padres saben la respuesta, ¿verdad? Y así mi papá era así conmigo. Yo atravieso en la escuela y cuando yo llegaba a mi casa, yo no sé cómo mi papá se enteraba tan rápido de las cosas. Yo llegaba a mi casa y mi papá me decía, mira, ven acá, te voy a hacer una pregunta, me decía. Pero piensa bien, me decía, te voy a hacer una pregunta. ¿Estabas tú en tal sitio? Oiga, y que yo dijera que no. Yo decía que no porque, imagínate, yo tenía 12, 13 años, yo pensaba que no podía salir con la mía. Yo decía, no, me agajaba el viejo mío ahí y me sacudía. ¿Por qué? Porque ya él sabía que yo andaba por esos lugares, ¿ok? Entonces, el apóstol Pedro le dice a Ananías, contesta antes de preguntarme, ¿es cierto que es esa la cantidad por la cual vendiste la heredad? Sí, le dice, pensando que se podía mofar. Y Pedro le dice, mira, por cuanto has tratado de mentirle al Espíritu de Dios. Fíjese que el apóstol Pedro no le dijo a él, por cuanto has tratado de mentirme a mí. Le dijo, por cuanto has tratado de mentir al Espíritu de Dios, cayó muerto. ¿Y cuál fue el pecado de Ananías? La mentira. La mentira es castigada.
Y la gente dice, no, pero ya yo estoy bajo la gracia de Cristo. ¿No estaba acaso Ananías bajo la gracia de Cristo? ¿No sucedió eso en el Nuevo Testamento? ¿No sucedió ya Cristo habiendo muerto, resucitado y ascendido al cielo? ¿Okay? Entonces, no solo queda ahí, sino que viene la esposa después. Y la esposa entrando para consultar al apóstol, y el apóstol mira así y le dice a la mujer, mira a la puerta. Ahí están los dos hombres que vienen, que acaban de enterrar a tu marido, le dice. Te pregunto, ¿es cierto que la propiedad se vendió por esta cantidad? Y la mujer tan tonta, oígame, también entró bajo el efecto de la mentira, advirtiéndole al apóstol, diciendo, mira a la puerta, están ahí los que acaban de enterrar a tu marido, como quien dice, por paquetero y embustero. Dios le está dando la oportunidad a esa mujer de decidir, mira, no, espérate, no fue así que sucedió esto, es que mi marido confabuló y me dio a mí, y yo caí de tonta, me fui en el enjebo también junto con él, pero no, la otra parte la tenemos escondida. Participó de la mentira y del pecado del marido. No participe del pecado de su cónyuge. No, si usted ve y usted sabe que él está mal, corríjalo, frénelo, párelo. Sea lo suficientemente valiente en el Señor para confrontar el pecado. Pecado hay que confrontarlo. El pecado se confronta. No se puede estar pasando paños de malva, como decían los viejitos de antes, paños calientitos y tibios. No. Yo no sé si usted, en estos días estaba escuchando un reportaje por las redes sociales, este muchacho, Jim Cavalier, que hizo el personaje de Cristo, en la Pasión de Cristo, fue a una conferencia que tenía este señor, este hermano en Cristo, Dante, creo que es argentino él, y estaba en una conferencia de él, y Jimmy lo confrontó a él, le dijo, mira, tú estás mal, le dijo, tú no estás predicando la palabra como tienes que predicarla, le dijo, tú no confrontas el pecado, le dijo, tú le pasas pañitos tibios, le dijo, tú no predicas en contra del pecado como tienes que hacerlo, le dijo, y Dios te va a llamar a la cuenta por eso, le dijo, tú no eres ningún predicador, ¿sabes qué le dijo? Que era un motivador, le dijo, tú eres un motivador, y como tú hay muchos allá afuera, le dijo, que sirven para motivar, le dijo, ¿ok? No, el pecado se confronta. Pecado hay que decirle pecado, al pan se le dice pan y al vino se le dice vino, ¿ok? Eso es todo, no hay de otra. Y pecado es pecado, la Biblia no dice que hay pecado chiquitito o pecado grande, dice que hay pecado, es como el robo. La Biblia no dice que hay robo clase A, robo clase B, robo clase C, no, dice que hay robo. Si me robé $1, me robé $1, si me robé $1,000, me robé $1,000, los dos son robo, ¿ok? Si mentí así, mentí, si mentí así, también mentí. No dice que hay mentira pequeña, mentira grande, mentira blanca, mentira negra, no. Eso se lo inventó acá las personas para justificarse. ¿Ok? Yo me he encontrado, yo he visto situaciones donde la gente cogen cositas que no son de ellos, ¿verdad? Y son pequeñitas. Y yo le digo, mira, eso es robo. Eso no es nada. Esta gente no va a perder nada con eso, muchachos. Ellos hacen miles y miles en el mes. Eso no lo van a extrañar. Eso es robo. Tomar posesión de lo ajeno sin el permiso del dueño es apropiación ilegal. ¿Ok? Y sea un centavo o lo que sea que usted cogió ahí sin permiso del dueño, eso es un robo. Y a Dios no le agradan los robos. Y las mentiras, sean grandes o sean pequeñas, como dice la gente, son mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos hoy en día que yo tengo que llenar esta aplicación, ¿ok? La estoy llenando porque estoy aplicando por unos beneficios. Y hay una parte aquí donde me piden el income. ¿Y qué pasa? Que yo cobro tanto de mi empleo, pero por acá, por el lado, como yo tengo unas habilidades, pues yo hago unos trabajitos por acá, los cobro en efectivo, y todo eso me lo echo en bolsillo, lo guardo en mi casa, debajo de la almohada, debajo del matre, y no le rindo cuenta al gobierno ni un solo centavo de eso. Entonces, cuando estoy llenando la aplicación, dice, ponga ahí el ingreso que entra en su casa anual, porque estos beneficios solo son para personas que estén, digamos, pues, por debajo de $25,000. Y el income mío, pues, sobrepasa los 50,000, 60,000, pero como yo quiero esos beneficios, y como yo quiero eso, pues yo vengo ahí y pongo que hago 24,500 al año. Y ahí cuando me revisan la aplicación, dice, este cualifica, ponchar ahí, aprobado, mándale los beneficios, darle el beneficio. Cuando probablemente, quizás, ese beneficio que me dieron a mí sea lo último que quedó de esos fondos para dárselos a una persona que cualificaba, que verdaderamente lo necesitaba. Y yo que no lo necesitaba, adquirí ese beneficio basado en la mentira. Eso es mentira, eso es engaño.
Eso es mentira. Y eso, mira, allá arriba, queda registrado. Acá me salí con la mía, acá me la jugué, como dicen, me la jugué fría y no lo sabe nadie. Pero allá todo queda registrado. Cuanta mínima trampa yo veo acá abajo, está registrada de arriba. Oh, Señor, pero es que todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo lo está haciendo, tú lo vas a hacer. Porque todo el mundo brinca por el precipicio y tú vas a brincar también de cabeza para caer encima de las piedras. O sea, porque todo el mundo se quema las manos, tú te las vas a quemar. Pero, ¿qué pasa con mucha gente? ¿Dónde está la mentalidad de las personas? ¿Dónde está el conocimiento de esto que está aquí? ¿Dónde dejamos el conocimiento de las palabras? ¿Dónde dejamos uno de los 10 mandamientos que papá dijo? No mentir y no robar. Es uno de los 10 mandamientos. Dios lo ordenó. Eso es desobediencia a las leyes establecidas por Dios. Eso es pecado y eso tiene un precio a pagar. La gente dice, oh, yo estoy más bien, muchacho, yo soy bien listo, mira cómo yo vivo, me salí con las mías. Tú tienes que aprender a ser listo como yo. ¿Consideran eso listo? Yo no considero a una persona que es una persona lista. Ustedes perdonen mi expresión, pero yo lo considero un tonto de categoría número 1. Ya, de los más tontos que puedan haber. Porque ¿sabe por qué? Está negociando con su salvación. Mire, no negocie con su salvación. No participe de pecado, no negocie con su salvación. Sea un cristiano recto, sea una persona recta y honrada. Ok, probablemente por no mentir acá, no vamos a adquirir ciertas cosas, pero allá vas a tener en abundancia, no vas a necesitar nada de eso allá. Allá no vas a necesitar plan médico, allá no vas a necesitar cuentas de banco, allá no vas a necesitar nada de eso. Allá vas a tener todo y prefieres negociar con eso a algo terrenal. Alabado sea Dios, bendito. Vamos a seguir para adelante porque el tiempo avanza y quiero terminar, quiero dejar con ustedes todo lo que me dio el Espíritu. Ok, pues mira lo que ese fue el pecado de Ananías y Zafía, la mentira y el engaño. No sea persona engañosa, siempre ande con la verdad. Mire, mi padre decía, es mejor decir la verdad ahora y perder un poco que no decir la verdad después más adelante y perderlo todo. Porque si te cogen en la mentira, ahí pierdes todo. Entonces, una persona me dijo en una ocasión, mira, un señor americano que trabaja conmigo me dijo, mira, siempre di la verdad, me decía. Esa gente de antes, esos ancianos de antes eran bien sabios. Me dice, siempre di la verdad. ¿Sabes por qué me dice? Porque a la vez que tú mientas la primera vez, tienes que acordarte de esa mentira, me dijo. Y después tienes que decir otra mentira para tapar esa mentira, me dijo. Y después tienes que decir otra mentira para tapar esta mentira que está tapando esta mentira. Y te la vas a pasar la vida diciendo mentira para estar tapando mentira. Y te vas a convertir en un mentiroso, decía. Mire, diga la verdad. Es mejor llorar 5 minutos por haber dicho la verdad y luego regocijarte y reírte que tratar de vivir la vida alegre mintiendo y después llorar eternamente, ¿verdad que sí? Así que es mejor decir la verdad. No me dan los beneficios, pues no me los dan. En una ocasión una persona me dijo a mí, yo me había ido para Estados Unidos con mi esposa, ¿verdad? Entonces regresé y me dijo, no, pues, muchacho, pon que estás solo, di que tú vives solo ahí. Y yo, no, señor, yo no vivo solo, yo tengo mi esposa. Si no me quieren ayudar, que no me ayuden, esto es así. Mira, váyase por la ley. Y hasta hace poco tiempo atrás me encontraba en el tribunal de Tuado y me hicieron una pregunta. Y yo pude haber contestado como una mentira y salía por allí riéndome. Y cuando me hicieron la pregunta, yo le contesté con la verdad. Y eso, la verdad que yo dije, paralizó todo el proceso. Ok, pues el proceso está ahora paralizado, todo está aguantado por haber dicho la verdad. Pero está bien. Desde allá arriba Dios me está velando. Y yo sé que por haber dicho la verdad, en un futuro más adelante Dios me va a recompensar a mí esa verdad. Yo no voy a decir una mentira, no, la mentira es muerte. La mentira produce muerte, muerte espiritual. No mienta, ande con la verdad siempre. Leyendo la palabra me encontré en 2 de Crónicas, capítulo 26, un suceso, ¿ok? Y esto fue relacionado con el rey Usías. Era hijo de Amasías, rey de Judá. Su padre muere y este joven tenía 16 años cuando es llevado al trono y puesto como rey, ungido como rey. Y dice la palabra en 2 de Crónicas que a los 16 años tomó el reinado en Judea y comenzó a reinar. Y dice que fue recto ante Dios en todo lo que hacía. Todo lo que hacía. Y por cuanto era recto delante de la presencia de Jehová en todo lo que hacía, Dios comenzó a bendecirlo.
y a darle grandes victorias y grandes batallas las ganaba. Y comenzó a prosperarse en todo, tanto en riqueza monetaria, oro y plata, como en terrenos, ¿verdad? Y en fama. Dice que los reyes de afuera, de las naciones paganas, lo miraban y lo miraban de lejos y lo admiraban, dice, ¿okay? De la fama que había adquirido. Pero ¿qué sucede? Tanta fama, tanta victoria, tanta fortuna. ¿Qué sucede con este hombre? Su corazón se hincha de orgullo. Su corazón se hinchó de orgullo y comenzó a pensar que él no necesitaba a Dios. Le pasó como a Nabucodonosor, ¿ok? Que se paró en el balcón del palacio y dijo, mira, es aquí la gran Babilonia que yo he creado. Tenía altivez de espíritu y tenía un corazón altivo. Entonces, mire, nosotros adquirimos las cosas porque Dios te las concede. Hablamos porque Dios me lo permite, respiro porque Dios me lo permite, camino porque Dios me lo permite. Tengo un carrito, tengo una casa, un lugar donde dormir porque Dios me lo ha dado y me ha bendecido. No paso hambre porque Dios es quien pone el bocado de comida en mi boca. ¿Okay? Todo lo que tenemos y todo lo que adquirimos, lo adquirimos por bendición y gracia de Dios. Nosotros, lo único que el hombre hizo rapidito fue el pecado. Ahí para abajo, fíjate, no hizo nada grande, sino que hizo transgresión, pecado. Pero anyway, todo lo que tenemos, si usted tiene un buen trabajo, es porque Dios le ha permitido a usted llegar hasta ahí. ¿Okay? Usted se graduó de abogado, de maestro, de doctor, de ingeniero, lo que sea, porque Dios le permitió a usted llegar ahí y adquirir ese título. ¿Okay? Lo que tenemos es porque es dado por Dios y tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo, hasta por el vaso de agua que nos tomamos. ¿Okay? Hasta por el aire que respiramos, que eso no es de nosotros, que es de Dios también. Esto no lo da. Y dice que este hombre se enalteció por todo lo que había adquirido, al punto donde él creía que lo único que le faltaba a él era entrar al templo y ofrecer el incienso santo. Ahí fue que cometió el error. Hasta ahí llegó. Porque cuando entró al templo con intenciones de ir a ofrecer el incienso, dicen que el sumo sacerdote se le acercó con 80 sacerdotes más y le dijo, no hagas eso, no te atrevas, le dijo Usías, a hacer eso porque tú no has sido enviado para hacer eso. Dios no te ha dado a ti el permiso para ir a ofrecer el incienso. Eso nos toca a nosotros los levitas. No te atrevas a hacerlo, le dijo. Le puso un paro también. Mira, si Dios es bueno, que antes de que él lo hiciera, el sacerdote le habló. El Espíritu Santo tomó al sacerdote y le habló y dijo, no lo haga. No lo haga. Y estamos hablando de que el pecado tiene un precio, ¿verdad? Y él dijo, si yo a ustedes no los necesito para hacer esto, yo tengo 2 manos, yo puedo ofrecer el incienso. Y fue y lo hizo. ¿Y qué pasó con Usías? La lepra lo cogió. Dios lo desechó, lo descartó. ¿Cuál fue el pecado de Usías? Mira el pecado de Usías. El pecado de Usías fue la arrogancia y la altivez de espíritu. ¿Ok? Y mira lo que nos dice Proverbios 16, 18, referente a la arrogancia y la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, la arrogancia. Escuche bien. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto es pecado delante de Dios. Así que dice que, lo voy a volver a leer otra vez. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿ok? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El espíritu de Usías se había hinchado, se había hecho, era la cosa más grande que había en Judá. Yo soy el que soy. Hay gente que están dentro de la casa de Dios que dicen, yo soy el que soy. Y miran por encima de los hombros a otras personas. Mire, no haga eso. No tenga en menos estima a alguien que esté dentro de la casa de Dios. Mírelos a todos con el mismo amor. Mírelos a todos con el mismo amor. Yo te doy gracias, Padre, porque yo tengo un pastor que está lleno de amor y que Él lo dice a cada rato y que Él lo muestra a cada rato para con sus ovejas. Tenemos un pastor lleno de amor, ¿sabe? Y yo no estoy aquí, yo no vine aquí para darle ni bomba ni pompa a mi pastor, pero yo le voy a dar el mérito a mi pastor que Él se merece. ¿Ok? Y es un hombre de Dios, un hombre bueno, ¿ok? Tenemos un pastor más que bueno, digo yo, y se lo digo a mi esposa, y mi esposa me lo dice a mí, ¿ok? Tenemos un gran pastor. Pero hay gente, mire, que están en la casa de Dios y miran por encima de los hombros a otras personas. Eso es altivez de espíritu. ¿Sabes qué? No van a estar ahí por mucho tiempo. Hay gente que llegan a posiciones, que los ponen en esa posición y ya se alzan, se levantan así, y miran a los demás por encima del hombro. No, eso no es así, eso a Dios no le agrada.
Eso es altivez de espíritu. Y la palabra dice que antes del quebrantamiento, antes de la caída, mire, Dios los va a quebrantar. Y como el tiempo avanza, vamos a seguir por aquí para abajo, ¿verdad? Pero tengo buenas noticias para usted en este día. Ya hablamos un poco del pecado, ¿verdad? Que el pecado a Dios no le agrada. Vimos diferentes fases del pecado, la mentira, el engaño, el robo, ¿ok? All right. La altivez de espíritu, que a Dios tampoco le engaña. Pero el pecador no tiene que quedar en su condición para siempre. Porque mira lo que te dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué es una dádiva? ¿Okay? Es un regalo, algo dado gratuitamente. ¿Okay? Un regalo, algo dado gratuitamente por Dios. Una dádiva. Algo que realmente nosotros no lo merecíamos, pero la misericordia de Dios Padre nos da ese regalo. ¿Y cómo recibimos esa dádiva? ¿Okay? A través de Cristo Jesús. ¿Okay? All right. El hombre había transmitido transgresión. Había quebrantado las leyes ordenadas por Dios, las había roto, no las había obedecido. Y lamentablemente hasta el sol de hoy, pues eso se está cumpliendo a sí mismo. El ser humano no está obedeciendo los reglamentos establecidos por papá. Por eso vemos el mundo que está como está, en el caos que está, en guerras y problemas y conflictos, y todo eso es resultado del pecado, ¿ok? Pero yo quiero decirle esta tarde que hay remedio para la condición espiritual del hombre. Hay remedio, y ese remedio se llama Cristo Jesús. Mire, en una ocasión había un hombre y una mujer, ¿verdad? Este es para los hombres y para las mujeres. Este hombre adquirió un anillo y esta mujer también adquirió un anillo. Ambos anillos de un valor incomparable, ¿ok? No había manera de ponerle precio a ese anillo. Y ese anillo venía descendiendo de generación en generación, de generación en generación. Había pasado por muchas manos de sus familiares, y el día que su padre murió, antes de morir, le dijo: mira, hijo, te voy a dar este anillo, no lo vendas, cuídalo y guárdalo porque es de alto valor, viene en la familia por mucho tiempo. Lo mismo pasa con la mujer. La madre, antes de morir, le pasa un anillo a ella, ¿ok? Y le dice: hija, te estoy pasando este anillo, ha estado en la familia desde varios siglos, ha pasado de muchas generaciones en generaciones, yo te lo paso a ti, y el día que tú te mueras, pásaselo a tu hija mayor, ¿ok? Y tenemos esta condición. Pero ¿qué sucede? Que ese anillo pues le quedaba un poquito grande a cada uno, y un día caminando, pasando por el campo, va a brincar, porque había un área llena de lodo, va a brincar para cruzar al otro lado, y el anillo se le sale y cae en el lodo. Pero ¿qué pasa? Que como los anillos están pesados, se están hundiendo en el lodo, ¿ok? La persona rápido se acordó de lo que su padre y su madre le dijo referente al anillo: no lo pierda. ¿Y qué hizo la persona? Corrió, brincó y metió la mano en el lodo y sacó el anillo. Se lo llevó, lo lavó, lo limpió y volvió a ponérselo. ¿Era que sí? Porque ese anillo era de gran valor para él y para ella, y venía en la familia de generación en generación, y no querían perderlo. Se acordó de las palabras de su padre. Pues mire, sin importarle lo sucio que estaba el lodo, de la peste, lo contaminado que estaba, metió la mano y sacó el anillo, ¿ok? Y lo restauró, lo limpió. Pues eso mismo fue lo que hizo Jesucristo con el ser humano. Él, estando en su trono de gloria, viendo la condición pecaminosa del ser humano acá abajo, la condición en que estaba caminando la humanidad, Cristo dijo: no importa, yo voy a descender siendo igual al Padre, igual que Dios, la imagen del Dios vivo. Dios: no importa, Padre, voy a descender y los voy a restaurar, voy a rescatar al hombre de esa condición contaminosa y pecaminosa en la cual él vive. Y eso fue lo que Cristo hizo. Descendió a este mundo lleno de inmundicia para sacarnos a nosotros de aquí, para limpiarnos y restaurarnos y darnos vida eterna, porque para Dios somos invalorables, tenemos un valor incomparable. Nadie le puede poner valor a usted. Usted tiene un precio para Dios tremendo, ¿ok? Mira que Cristo dio su vida por ti y por mí. Mira eso, ponle precio a la sangre de Cristo, a ver si tú puedes. No se puede poner precio a lo que hizo Jesús, ¿ok? Tenemos un valor incomparable para él. Usted no es cualquier cosa, yo no soy cualquier cosa. El apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Luz de quién? Luz de Cristo Jesús. ¿A qué fuimos llamados nosotros? A anunciar las buenas nuevas de salvación.
no para que te quede con eso para ti, como mucha gente que dice, no, ya yo soy salvo, ya yo tengo esto es mío, ya yo soy salvo, yo no tengo que hablarle a nadie de la palabra. No, es nuestro trabajo, es nuestro deber de hablarle al vecino, al primo, al hermano, al hijo, a quien sea, hasta los padres de nosotros. Si no son cristianos, es nuestro deber llevarle el mensaje ese de la palabra a cada uno de ellos. ¿Okay? Somos llamados a hacerlo, no es que si deberíamos hacerlo, la palabra dice que somos llamados. Tú tienes un llamado, yo tengo el llamado, todos tenemos el llamado a hablar de las virtudes de Cristo Jesús. Es nuestra obligación. ¿Okay? Jesús lo dice la palabra en 1 de Pedro, y lo dijo el Señor cuando dijo, id y hacer la gran comisión. Estamos haciendo la gran comisión, estamos llevando la palabra. La gente, que yo no sé predicar, sí sabemos predicar. Usted puede decirle a una persona, Cristo te ama, Dios te ama, y explicarle el mensaje de Cristo en la cruz en 5 minutos, no tiene que predicarle 2 horas. Lo podemos hacer, no lo hacemos porque no queremos, ¿verdad que sí? ¿Ok? Dice, todo aquel que ama al mundo no ama a Dios. Mismo Jesús lo dijo. Las cosas del mundo son del mundo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, Jesús dijo, no hablaré ya más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Este mundo le pertenece al príncipe de las tinieblas por ahora, porque él se la quitó a Adán y a Eva, pero se la van a quitar para atrás a él, porque Cristo la compró para atrás, con su sangre. La sangre de Cristo redime al ser humano, y no solo al ser humano, redime toda la creación, toda la creación. El planeta Tierra es vuelto a comprar para atrás con la sangre de Cristo, ahora le pertenece otra vez al Señor. Lo que pasa es que quien está aquí ahora es el príncipe de las tinieblas, pero ya mismo se le va a quitar ese relajo a él, ¿verdad? Como dice mucho por ahí, cuando venga Cristo en su venida y reclame lo que es de él nuevamente. Mira lo que la palabra nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, el enemigo de las almas tenía un acta en contra de mí, en contra de la gente del mundo, en contra de usted. ¿Y qué es un acta? Un acta es un documento. Él tenía un documento legal donde le decía él que yo era pecador y que le pertenecía a él por cuanto él tenía derecho sobre mí. Porque el pecado es quien le da a Satanás el derecho sobre la persona. ¿Ok? Ese derecho se lo damos nosotros los seres humanos cuando pecamos. Le damos derecho a Satanás de hacer con nosotros lo que él quiera. Y dice que había un acta, un documento que él tenía que podía mostrar y decir, no, él me pertenece a mí por cuanto es pecador, ¿ok? Que él es mío. Pero dice que Cristo anuló eso con su muerte en la cruz, ¿ok? Y el tiempo avanza, el tiempo me traicionó, no voy a poder terminar con esto, pero no quiero cerrar sin dejarle esto. Mira, amado hermano, lo que nos dice la palabra, ¿ok? En 1 Samuel, mira el pecado de Elí. Mira lo que nos dice la palabra en 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, ¿ok? Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Yo no sé si entendió eso, pero dice que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces terrenales los van a juzgar. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién va a rogar por él? No hay ningún juez terrenal, ningún abogado terrenal que pueda interceder ante la presencia del Padre por mí, por ti, por usted, por quien sea. El único que pudo hacer eso fue Cristo Jesús. Y el pecado de Elí fue que Elí, sabiendo que sus hijos se acostaban con mujeres en los atrios del Señor, que extraían lo mejor de las ofrendas de Jehová, porque Dios se lo dijo a Elí, le dijo, ellos extraen lo mejor, se engordan, están gordos, se alimentan de las ofrendas que traen para ser quemadas en el altar, ellos se las comen y tú no lo corriges, tú los dejas hacer lo que le da la gana, le dijo a Elí. Por cuanto eso ha sucedido, la muerte viene sobre ellos. Miren, los hijos de Elí murieron, los dos, y no solo eso, que Elí también murió sentado en la mecedora cuando le trajeron la noticia a Elí de que sus 2 hijos habían sido muertos en la batalla de los filisteos. Él se fue hacia atrás y se juntó, murió también, ¿ok? Y yo no sé si la agajaron, pero mire, padre, usted que tiene hijos cristianos, usted que tiene hijos, y usted sabe lo que sus hijos están haciendo, corríjalo. Es su deber, es su responsabilidad, conforme a la palabra, no porque lo digo yo. Jehová se lo dijo a Elí, confronta a tus hijos, enderézalos, están torcidos. Y yo no sé cómo fue que Elí le habló, cómo los corrigió,
¿verdad? Que se les fue la liebre de las manos, ¿verdad? Que no hicieron caso y murieron, ¿ok? Se los llevó Pateco, en otras palabras. Pecado se los llevó. El precio del pecado, el pecado tiene un precio. ¿Cómo vamos caminando delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Le agrada o no le agrada a Dios mi conducta, mi comportamiento, mi forma de ser, mi forma de tratar a la gente, mi forma de conducirme en mi vida cotidiana, ¿ok? En mi casa, en el trabajo, en el supermercado, en el hospital, en la carretera? ¿Qué hago yo que a Dios no le agrada? ¿Okay? Mis hijos están haciendo cosas que le agradan a Dios. Yo lo sé. ¿Se las dejo pasar por bien o los corrijo? O estoy encima de ellos dándole ahí como cuando tú le das con un martillo un clavo hasta que entierras el clavo en la madera. O le di un par de cantacitos y dije, ya me cansé de dejar el clavo ese así. No, eso no tiene remedio. Si usted tiene conciencia de que algo está mal en su casa, enderécelo. Siga, sea la puya esa, sea el aguijón que molesta al hijo hasta que se enderece. Tiene que enderezarse, ¿ok? Si no, mira, no lo digo yo, conforme a la palabra, pecado a Dios no le agrada, ¿ok? Dice que el pecado estaba en la tierra antes del diluvio, a tal forma dice que llegó hasta las narices de papá, que papá le dijo, no, voy a acabar con toda carne, con todo ser humano, porque el pecado ya llegó hasta aquí, demasiado. ¿Okay? Y en estos días sucedió un acontecimiento por ahí con una restaurante de comida rápida, ni le voy a decir el nombre del santo, pero le voy a decir el milagro, donde la GLBT le envió una carta solicitando que lo ayudaran con unos fondos para unas paradas de esa organización, una cosa a la otra, y ellos le respondieron, le dijeron, nosotros tenemos unos principios morales que no los vamos a cambiar, le dijeron, respetamos su idea, su forma de pensar, ese concepto es suyo, si usted quiere hacerlo así, eso es asunto suyo, le digo, nosotros no estamos diciéndole a usted cómo usted tiene que vivir su vida, le digo, pero nosotros no vamos a participar de eso, le digo, no tomamos participación en esos eventos, ni los vamos a patrocinar tampoco, ni con fondos, ni personalmente. Le dijeron, ustedes no cuenten con nosotros para nada. ¿Y sabe qué le dijeron? Le dijeron, te vamos a hacer boicot, te vamos a boicotear las tiendas, vamos a ir delante de tus tiendas, hacerte piquete para que la gente no compre en tu comida. Mire que, la época que estamos viviendo, lo que dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que dice, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Esa es lo que estamos viviendo ahora, y el tiempo se acaba y voy a cerrar con esto. Mira la importancia de tener a Cristo Jesús. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, ¿ok? All right? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿ok? Esa palabra se me enredó, disculpe usted. Dice la preeminencia, ¿ok? Le plació al Padre que Él tuviera la preeminencia. ¿Y qué es la preeminencia? Mire, la preeminencia es el lugar más alto de ascensión por encima de todo, superando a todo hasta el punto de que nadie ni nada se iguale a Él. Ese es el Cristo que resuelve el problema del ser humano, ¿ok? Ese es el Cristo del cual yo le vino a decir en esta tarde que el pecado del hombre tiene solución, la imagen del Dios mismo. Así que mire, si usted no tiene una iglesia, un lugar donde ir, visite nuestra iglesia, que las puertas están abiertas. Cristo vino a solucionar el problema del pecado en el ser humano. Abre tu corazón a Él, déjalo entrar. El tiempo se me acaba, el tiempo avanza, así que estaremos aquí orando por usted. Si usted llama y necesita la oración, la hermana cogerá el teléfono. Acuérdese que estamos ubicados en el Camino de Maú, lo que se conoce como el Camino de Maú, la iglesia aquí en Callejones, y nuestro pastor es el hermano José Oscar Martínez Rivera. Si usted no tiene iglesia, haga de nuestra iglesia su congregación. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios me lo guarde y hasta la próxima.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.